¿Qué tal, entrenadores? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión tenemos un video muy interesante de parte de Mr. Chex, que nos comparte combate con Tieno Oscuro con Colmillo Veneno. Recordemos que ahora este ataque baja la defensa sí o sí a los oponentes, y también combinándolo con el todopoderoso, que ahora sí ha mejorado bastante el área 2 junto también a Peli. Pero vamos a revisar combates con este Pokémon. Sé que habíamos visto a Mactian hace unas semanas, pero ahora tiene la mejora del Colmillo Veneno y también lo está llevando con el Colmillo Hielo. Así que vamos a ver el rendimiento del Pokémon, que por cierto acá está contra un Talonflame que recibe nada más neutral. Por ejemplo, acá si en el video anterior habría tenido el mismo básico de Colmillo Rayo, habría destrozado al Talonflame, pero no es el caso. El rival entra con Umbreon y vean ahora cómo carga de rápido este picotazo veneno. Es prácticamente el disparo lodo de tipo veneno, o sea, carga igualito, la misma cantidad de energía, turnos y todo. Acá nos responde con un cargado que va a estar recibiendo el daño del juego sucio y ya son cosquillas para áreas. O sea, te tanquea más que Galvántula, eso es muy cierto. Acá nos responde con otro juego sucio más que todavía lo está aguantando. Y se va a ir por otra plancha o Colmillo Veneno, o Veneno X, perdón, y se va por otra plancha. Además, daño súper eficaz al tipo siniestro. Recordemos esto, lanza la plancha, el oponente lo deja pasar, no es suficiente. Y va a tener que escudar si quiere llevarse este match o no. Escuda el juego sucio y se va a farmear. El oponente se da cuenta y cambia a Talonflame y le va a responder acá con el Veneno X para asegurarse de vencer a Talonflame. Ok, el rival deja caer su escudo. Y le va a cambiar de inmediato al Pelipper, que se lo termina farmeando y está perfecto. Entra ahora sí el Cresselia, pero el Pelipper tiene mucha energía. Lance lo que lance todavía no lo va a vencer, a excepción que sea premonición, pero no creo. Es fuerza lunar, lo suelen llevar en la liga super con fuerza lunar y también con hierba lazo. Y se va por el vendaval, hace un básico de más, no entendí por qué. Ya tenía el tope de energía. Lo cierto es que vendaval que entra porque están sin escudo ambos entrenadores y un meteorobola. Veamos si la meteorobola es suficiente, no, porque Cresselia es asquerosamente tanque. Perdón por la palabra meteorobola, que sí vence a Cresselia. Y entra el Umbreon, que también a básicos caen, a básicos del Capitán Pelipper. Y pasamos al siguiente enfrentamiento de este video. Y para esta ocasión se va a estar midiendo. Va a ser un set de corrido de entrenadores y después va a ser una partida extra más para ver el total desempeño de esta alineación. Acá está Mactian Oscuro contra un Raichu Shiny con florcitas, creo. Miren cómo lo está destrozando. O sea, es una buena combinación. También sería bueno ver a Sharpedo Oscuro con Colmillo Veneno, que también aprende. O sea, si ya de por sí pega muchísimo a Sharpedo, y que llegue a un Colmillo Veneno y le baje la defensa a los oponentes. Y imagínense lo que puede hacer. Acá arriba se equivoca, no sé qué estaba pensando para sacar a Ninetales hacia un Pokémon veneno que tiene este área 2 con Mr. Chex. El rival decide gastar acá el primer escudo y se viene otro veneno X más. Desde aquí ya les digo que tanquea más que Galvántula y prácticamente tienen la misma utilidad, ¿no? O sea, área 2 es un Pokémon que no se usaba, ahora sí se está viendo muchísimo. Yo me he encontrado muchos en muchas batallas ya. Meteorobola que lo iba a vencer y se viene acá doble veneno X. Veamos si uno es suficiente, porque Área 2 pega durísimo realmente. Lanza hasta el excelente este veneno X, no es suficiente, pero con básicos tampoco le iba a hacer, por eso que tiene que lanzar. No se ha busteado todavía. Si se hubiera busteado hasta el rato se hubiera sido suficiente. Veneno X destroza el Pokémon. Y ahora sí, entra el Politoed y le va a responder con otro veneno X más. Lo rápido que carga el disparo luego de tipo veneno, este picotazo veneno, y hace un daño considerable también. Para los que no saben, este veneno X es prácticamente un tajumbrío. Lo mismo, o sea, para que se hagan ideas. Gapolito responde con un cargado, que esto acá no puede ser ventisca, le faltaba mucho. Lanza el Surf. Vaya Surf. Lo mejor era que lo lleve con el Tirabola. Acá escuda a nuestro amigo este puño trueno. Y va a lanzar el Colmillo Veneno para bajarle la defensa a Raichu. Ni siquiera lo carga porque sabe que ahora sí puede farmear. Con dos básicos, miren cómo deshace al pobre Raichu Shiny. Perdón si dije a Lola. Y entre el Politoed y se le va a dar tiempo. Y le dio tiempo nomás de llegar a otro Colmillo Veneno para pegarle neutral a este Pokémon, esperando que sea suficiente. Y como este Pokémon pega durísimo, no es suficiente igualmente. Pero con un básico más sí lo va a hacer porque le había bajado la defensa. Y vamos a pasar al tercer enfrentamiento de este video. Mr. Chex para esta ocasión, que por cierto ya está rango 10. Son videos del día de ayer. Debe estar en rango 13 o 14 o 15, 16, 17, no lo sabemos. Choque de Mactian Oscuro contra una Altaria. Vamos a ver el rendimiento de Pokémon, pero como tiene el Colmillo Hielo lo deshace. El rival se da cuenta y hace un cambio, entra con Vigoroth y le responde con el Pelipper. Este match es muy cerrado. Posiblemente yo acá hubiera entrado con el área 2, pero bueno. Acá Pelipper, veamos si se va a encargar de todo. Meteorobola, muy tocado. Un golpe de cuerpo lo puede dejar pasar porque no lo vence. Y los básicos son resistidos a hacer tipo volador, pero nuestro amigo decide cubrir el golpe de cuerpo. Y obviamente Vigoroth está más farmeado y esta vez lo tiene que dejar pasar. Es lo que va a hacer Mr. Chex.
Deja pasar esto y tiene que lanzar un cargado, pero ya para volar un escudo, porque Ayur carga extremadamente rápido y va a lanzar muy justo, creo que se decía por prioridad esto. Lanza la Meteo, el capitán, y el oponente lo deja pasar. Quiere obtener la ventaja del cambio, entra Altaria y no lanza el Meteor Ball. Yo creo que hubiera sido mejor que lance, y acaba de lanzarle el colmillo veneno para bajarle a entrenadores la defensa y después los colmillos hielos hagan su trabajo. Colmillo veneno que el rival lo deja pasar y no, ya había llegado justito había llegado. Altaria responde con un ataquero que cubre a nuestro amigo y hace un cambio, entra con Ferrotron y la responde con Aria 2. Full planchas, ¿no? Full planchas, entrenadores, primera plancha, baño neutral, y miren lo que le pega, y eso que nada más es neutral. Y acá no sé si es mejor lanzar dos venenos X. Trueno que sí le termina oliendo. No, al final Mr. Check se da por la plancha porque después quiere farmear. Lanza este planchazo que claramente el rival cubre. Está perfecto, ahora sí un planchazo sí lo deja prácticamente muerto. Le bajó mucho el ataque, así que no hay que preocuparse. Así sea un trueno todavía no lo va a vencer, como les comenté. Y tiene el plancha. Hay que ver que ya si es suficiente o no. Carga este plancha hasta el excelente para pegar fuerte. El oponente gasta dos escudos con su Pokémon y le da tiempo a llegar al menos a un veneno X, pero el oponente le hace un tremendo cambiazo. Y nuestro amigo va a acabar con ese Altaria, con su Aridas, y entra otra vez Ferrotron. Veamos si le da tiempo, y por fortuna arriba se gasta su energía porque sabe que básicos no puede farmear, ya que este Pokémon le aguanta ser tipo veneno y ser tipo bicho, destrozan al área 2, pero Mactien a básicos lo que pega no puede ser. Creo que va a ser el fin de Mactien y área 2, latigazo, y al oponente la jugó recontra bien, con ese cambiazo prácticamente inclinó la partida a su favor, ¿no? Con ese semejante cambiazo con su Altaria que no le ha servido mucho contra Mactiena. Bueno, pasamos al siguiente enfrentamiento, va 2-1. Veamos si se lleva el set invicto, o sea, bueno, el set positivo. Acá está contra un Forretress muy malo, cambia de inmediato a Pelipper, el oponente no cambia, eso quiere decir que no tiene algo tan claro a Pelipper. A Pelipper, si le das la ventaja de energía, realmente puede ser muy desastroso para tu equipo. Meteorobola que lo deja en amarillo. Forretress responde con un cargado. Para los que no sepan, Forretress me gusta muchísimo. El Shiny más todavía, porque me recuerda que yo no pude conseguir uno cuando iniciaba mi camino en el PvP. Estaba la copa Arcoiris, en el cual Forretress era muy usado. Yo no lo podía tener porque los caramelos eran extremadamente difíciles para tener uno. Creo que yo volví a jugar PvP cuando ya había pasado un evento de Pokémon tipo bicho, así que no pude tener. Acá le sacaron un Metagross con cabezazo Zen, creo, que es uno de los básicos que necesita una mejora, ¿no? Porque después de que vayan a mejorar ese, o también Pelacaje, realmente van a entrar muchos Pokémon van a ser usados muchos Pokémon porque actualmente que no se ven y todo eso, porque cabezazo Zen es básico que ya necesita una mejora, ¿no? Aunque también va a romper mucho a Chansey, capaz por eso no lo hace, porque Chansey es todo un tanque. Y acá nuestro amigo vio que no le hace prácticamente nada con los básicos y va a responder por eso con este veneno X para asegurarse de vencer al Metagross. Y entra al Forretress y se viene acá a la plancha, que no es que le vaya a hacer mucho daño, pero al menos plancha entrenadores, le baja el ataque. Se viene ahora hacia un veneno X. Veamos si es suficiente o no. Carga el veneno X hasta el excelente, y el oponente que hace ya no tiene escuditos, por eso tiene que dejarlo pasar y tiene que entrar con Blastoise. Y si viene el planchazo, que sí le va a doler, y más que le va a doler, le va a bajar la defensa, ¿no? Y sabemos que plancha 100% de eficacia va a bajar la defensa, bueno, el ataque, disculpitas. Y como le bajó el ataque, ahora sí, entrenadores, hidrocañón, escudito, y se viene el triturar, ¿no? Colmillo, se va a ir por el colmillo. Él conoce su Pokémon, así que dice, ¿para qué triturar si con un colmillo veneno basta? Y si bastó nomás, entra ahora el Forretress que se fue con energía. Esperemos que no sea terremoto. Esperemos, y es nada más bucle arena, así que está perfecto, le baja la defensa, pero por fortuna, porque Mactiena pega duro, lo vence. Y pasamos al siguiente enfrentamiento de este video. Solamente va 3-1. También hay que reconocer que le sacaron un Metagross con cabezazo Zen, ¿no? Pero también sirvió para hablarnos sobre lo que posiblemente mejoren en las próximas temporadas, no sé. Muchos Pokémon que están muy limitados porque parece cabezazo Zen o con placaje, como Miltank y demás, que Miltank es un Pokémon muy usado en otros juegos, pero y de los más fuertes todavía. Bueno, vamos a pasar a los combates. Acá Pelipper está contra un Bastion, que ojito, a pesar que el Bastion encierra a este volador, el capitán ejerce mucha presión, hasta le puede obligar a quemar un escudo. Lanza el segundo Meteorobola, que ya le obligó a quemar el escudo, y tiene que llegar uno más. Pero como le cuadraron un básico, no, bueno, al final llegó nomás. Pero como le habían colado básicos, pensé que no iba a llegar este tercero. Al menos va a servir para dejarlo muy tocado en amarillo.
Bastion se lo termina farmeando y entra una que Pokémon. Y para esta ocasión va a estar entrando en Magtiena, que esperemos quiere farmear, creo que quiere farmear. Bastion responde con un lanzallamas. Acá es lanzar roca afilada y tiene mucha energía, así que porque se farmeó de lleno al Pelipper sobre todo, ¿no? Lanzallamas, escudillo otra vez y se lo va a farmear. Yo creo que sí se lo quiere farmear y nomás entrenadores se lo terminan farmeando, a pesar de que Bastion le aguanta. Entra Whimsicott y tiene muchos colmillos venenos. Si bien el primero, veamos cuánto le puede... No, ¿vieron el daño? Y entró el básico y ya está en rojo el Pokémon. No sé por qué no escuda y entra Cariados y se puede farmear de lo más lindo. Tiene mucha energía y entra un Vigor y se va a ir por puras planchas. Puras planchas, entrenadores, escudito. Y acá es doble... Bueno, un plancho veneno X creo, ¿no? Porque no creo que con doble veneno X lo vaya a vencer. Pero responde con un golpe cuerpo. Plancha, pero ya para que el siguiente golpe cuerpo sea resistido. Ya que le está bajando mucho el ataque con esta segunda plancha. No, necesito otra plancha más para vencer. Pero sí puede llegar a, porque carga muy rápido ahora. Posiblemente antes con el picotazo veneno, cuando genera 8 de energía nada más no lo habría hecho. Y aguanta por eso mismo el plancha y los básicos también lo aguanta por ser tipo bicho y por ser tipo veneno. Y Área venciendo al Vigoroth de entrenadores. Ya saben, Área 2 no tienen uno, tienen que cazárselo porque igual te seguro si van a jugar una temática o algo les va a servir más adelante. O una copa temática del mismo Niantic que pone como la copa, no sé. La copa, se me fueron todas las copas, la copa Halloween. La copa de Navidad y todo eso, ¿no? Con algunas temáticas y todo. Bueno, pasamos a la partida extra porque vimos el cubo de recompensas en el siguiente, en el video atrás. Acá Magtiena oscuro contra una Altaria Elite muy bueno, igual tendría que cambiar. Pero se mantiene con su Altaria. No sé por qué se mantiene con su Altaria. Bueno, al menos llegó un cargado, ¿no? Va a cubrir nuestro amigo, porque ahora sí se la puede farmear a lo más lindo. Ya lo que vaya a entrar realmente Magtiena le va a pegar duro. Entra un Pokémon de tipo lucha si mal no vi, por eso que tiene que lanzar acá colmillo veneno. Lo oponente que va a estar haciendo... Ah, no, era un tóxico, pero igual. Igual entrenadores, le bajó la defensa y a punta de básicos Pelipper puede hacer su trabajo. Esto creo que no es... Ah, no, sí era bomba doble, bajó durísimo, pero igual Pelipper se lo termina farmeando. Tiene mucha energía. Entre lo que Pokémon y Pokémon que va a ingresar. El Pokémon que va a ingresar va a estar siendo la Altaria. Y se viene la Meteorobola, que sí creo que todavía lo puede aguantar con un pelín de vida. El oponente cubre. No le da tiempo de llegar a un cargado, pero acá Magtiena se lo va a terminar farmeando. No entendí el escudo usado del oponente con su Altaria. Entra el himno, posiblemente por esto, ¿no? Porque tenía un psíquico atrás. Pero se viene tremendo. Yo habría lanzado acá con mi veneno realmente. Para bajar la defensa al himno. Pero igual, la parte está más que hecha, creo. Y, uy, no, himno está destrozando a este pobre Ariados. Al ser tipo veneno sucumbe entre los ataques de tipo psíquico, ¿no? Incluso le cuelan un básico, pero hay que ver el daño que puede hacer el planchazo. Lanza tremendo planchazo. Ah, no, el daño que le hace. Acá un veneno X más. Sí, le va a hacer. Sí le va a hacer con el Magtiena atrás. Le responde con puño trueno que no vence al Ariados. Y no, con Ariados nomás va a vencer. Y este Ariados prácticamente entrenadores le va a dar la victoria a nuestro amigo. Pero bueno, entrenadores, díganme qué les pareció realmente este Parry Pokémon. No olviden suscribirse y comentar. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.